Bien, entonces les comparto el práctico. Hoy vamos a ver el práctico número 6. No, este no es este. Que es el práctico de polinomios, ¿sí? Y, a ver, fíjense que la primera parte, o bueno, exageré un poco. La primera parte es para, dice, realizar la factorización completa de los polinomios, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere cuando se habla? Bueno, lo llevo a... Ustedes me van siguiendo, ¿no es cierto? Ahora me voy a ir a un Paint para poder escribir. Como tenemos ahí polinomios, ¿me ven ahí lo que tengo? ¿Están viendo o no? Sí, profe. Bien, bueno, entonces, a ver, quiero bajar esto. O ahí, no sé, no me molesta por ahí. Van acá. Dice, realizar la factorización completa de cada uno de los polinomios dados y hallar sus ceros, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere esa actividad? A que lo factoricemos, porque una vez que tenemos los ceros, ahí se ven, en la factorización se ven los ceros o raíces de un polinomio, ¿sí? Supónganse al revés. Si, por ejemplo, yo tengo un polinomio de grado 4, que tiene coeficiente principal 3 y sus factores son x menos 1, x más 3 por x al cuadrado. Ahí va a dar de grado 4 porque si yo voy sumando el grado, acá tiene, este es un factor de grado 1 y grado 2. Y la suma, como hago producto, el grado del polinomio va a ser la suma de los grados de los factores, ¿sí? Por lo tanto, el grado de P va a ser 4. Bien. Cuando yo factorizo, quedan en evidencia las raíces o ceros. ¿Por qué? Porque la idea sería decir qué valores de x hacen 0 esta expresión. Y ahí están a la vista, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? X. El 1 y el menos 3. El 1, el menos 3, ¿y qué más? ¿Y el 0? Y el 0, ¿sí? O sea, yo igualo cada factor, esto igualado a 0, me da x igual a 1. Esto igualado a 0, me da x igual a menos 3, y x cuadrado igualado a 0, me da x igual a 0. Bien, lo único que los distingue es que acá se habla de una raíz o 0, o raíz, uno dice de multiplicidad 1. Este también, de multiplicidad 1. Pero en esta dice de multiplicidad 2. Bueno, ahí se me fueron las letras. De multiplicidad 2 porque es según el exponente al cual aparece elevado el factor, ¿sí? Bueno, entonces el objetivo de acá, de este punto 1, va a ser factorizar el polinomio para que queden en vista las raíces, ¿sí? Si el polinomio es de grado 2, como lo es el P y el T, no hay problema porque como recurso yo tengo la fórmula cuadrática, o sea, siempre que yo tenga un polinomio de grado 2, va a ser así, ax cuadrado más bx más c. Entonces, cuando yo quiera descubrir sus ceros o raíces, voy a igualar a 0 y esta es una ecuación cuadrática que yo sé que sus dos raíces van a salir de resolver con la fórmula, ¿sí? O sea, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c, todo sobre 2 por a. ¿Bien? Acá obviamente distinto de 0 el a.
O sea que cuando yo tengo un polinomio de grado 2, no hay problema. Sabemos cómo encontrar las raíces. De acá van a salir la raíz x1 y la raíz x2. No hay ningún problema. ¿Bien? Y lo podré factorizar al polinomio. Recuerden que una vez que conozco las raíces, la factorización va a ser a por x menos x1 por x menos x2. ¿Sí? Así que no habría problema ni con el A ni con el C. ¿Bien? Entonces, y con el A mucho menos todavía, porque en este caso responde a un caso de factoreo, ¿no? Que ese es otro recurso que tengo yo para factorizar, es usar casos de factoreo. ¿Y qué caso de factoreo es? Diferencia en cuadrado. Diferencia de cuadrado, ¿sí? Porque cuando yo tengo un cuadrado menos otro cuadrado, eso se factoriza como la resta por la suma de las bases. ¿Bien? Así que en este caso, que tengo un 5 al cuadrado menos x al cuadrado, ¿cuál es la factorización? O miren, vamos a hacer algo primero. Perdón. Bueno, no, díganme acá la factorización. A ver, ¿cuáles serían los dos factores? X menos 5 por X más 5. No, en el orden en que están, se dice. O sea, voy a decir x, 5 menos x por 5 más x. ¿Está? Esa es la factorización. Lo único que perdimos acá es que al hacerlo como caso de factoreo, el coeficiente principal me quedó metido acá adentro. Si yo en este primer factor saco factor común menos 1, voy a tener x menos 5, fíjense. Acá no hay problema que cambie porque la suma es conmutativa. ¿Bien? Fíjense que acá, si yo aplico distributiva, aparece menos x más 5, que es el primer factor. ¿Entienden? Pero acá dejo en evidencia el coeficiente principal. O sea, si este es un polinomio de grado 2, el a sub 2 es igual a menos 1. Solo para eso. Bueno, una vez que tengo la factorización, esta es la factorización completa del polinomio, ahí ya veo las raíces, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las raíces o ceros? Menos 5 y 5. 5. Exacto, menos 5 y 5. ¿Bien? No hay problema con eso. Y con el C, saquen las raíces a ver cómo les da. Díganme las raíces. Y lo dejemos factorizado. Cuatro y Bien. menos 3. Vendría 1 por x, 3 me dice que es. 4 y 3. No va a dar. 4 y menos 3. Menos 3 sí. Entonces menos 3 va a ser más 3. Y 4 al cuadrado 16, sí. Y x menos 4. ¿Bien? Así que las raíces o ceros son menos 3 y 4. Listo. ¿Bien? En los otros polinomios de mayor grado, como ser el b y el d, bueno, habrá que usar otros casos de factoreo. En general acá se supone que va a resultar así, ¿sí? Por ejemplo, en el caso B, lo voy a copiar y ya voy a subir un poquito. ¿A qué me refiero? A que si yo me pongo a inventar un polinomio cualquiera, existe una gran probabilidad de que escriba un polinomio del cual no pueda encontrarle raíces, por ejemplo. Pero bueno, estos de acá del práctico están preparados para que sí lo encuentren y con casos de factoreo. ¿Sí? Lo copio al D acá. Para el D tenemos
R de X igual a X a la cuarta menos 6 X cubo más 9 X cuadrado. Bueno, la idea sería usar casos de factoreo, así que en este primer polinomio, ¿qué caso tengo? ¿Qué puedo hacer? Primer caso de factoreo, ¿cuál es? El factor común. El factor común. ¿Y tengo ahí factor común? Sí. X. Bien, ¿cuál es el factor común? Ahí no sé si poner x cuadrado o directamente x. Va con el menor exponente, Por eso, x cuadrado entonces. X cuadrado. Y como veo que tengo 9 y 3, y divisor de ambos es 3, podríamos sacar ese factor común. Bien, haciendo eso, ¿qué queda dentro del paréntesis? O sea, a 9x cuadrado lo tengo que dividir por 3x cuadrado. ¿Eso me da cuánto? Menos 3X. Menos 3 más. Ahora a 3x cubo lo voy a dividir por 3x cuadrado. ¿Me da cuánto? Más x. O sea que tengo 3x cuadrado, x menos 3, puedo escribir ahí. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué raíces tengo? Raíces o ceros. ¿Qué valores? 3. El 3 y ¿qué otro valor? Y el 0. Y el 0. El 3, ¿qué multiplicidad tiene? ¿Y el 0 qué multiplicidad tiene? ¿Qué dijimos? Que según el exponente es la multiplicidad. Este factor está elevado a la 1, o sea que la multiplicidad va a ser 1. Este factor está elevado al cuadrado, o sea que tiene multiplicidad 2. ¿Bien? Bueno, acá es otro caso donde yo podría sacar factor común x cuadrado. ¿Qué me queda si saco factor común x cuadrado? X cuadrado. Ujú. Menos 6X. Menos 6x Más 9. más 9. ¿Bien? Y entonces ahora tengo para factorizar este polinomio de grado 2, podría irme a la fórmula, o bueno, acá en este caso justo queda que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? Así que es equivalente al cuadrado de un binomio. O si no, me voy a la tablita no, a la fórmula. Y resuelvo, me va a dar una sola raíz real o raíz doble me va a dar, ¿sí? ¿Qué dicen? Profe, Tres. ¿puedes subir un poco más arriba la pantalla? ¿Y sería Sí, x sí, menos 3 al cuadrado? Claro, x menos 3 al cuadrado. Perdón, no escuché lo que me dijeron. Lo último, anterior al no, Sí, no sé. por favor, ¿podías subir un poquito la pantalla? No, más no, porque no se va a ver. Capaz que vos tenés que acomodar la O sea, para visualización en ver tu lo anterior. computadora. Ah, eso sí. Pensé que me decías que no veías lo que escribo ahora. Ah, no, no, eso se ve. ¿Listo?
Sí, profe. Bueno, entonces, ¿cuáles son los ceros o raíces? 3 y 0. Ajá. ¿Y la multiplicidad? 2. Entonces tenemos x igual a 0 con multiplicidad 2 y x igual a 3 también con multiplicidad 2. Bien, listo. ¿Está? Bueno, esos ceros, si nosotros estuviéramos o queriendo graficar el polinomio, son importantes. ¿Por qué? Porque me dicen dónde corta al eje X, ¿no? O sea, si yo quiero este valor, sería la intersección con eje X. Cuando yo hago y igual a 0 me da 0, o sea que yo voy a tener 0, 0. Y también voy a tener 3, 0. ¿Sí? O sea, si fuéramos a la gráfica, son importantes porque me determinan los puntos de corte. ¿Bien? Bueno, a continuación que se pide que nosotros tratemos de encontrar una expresión polinómica de menor grado cuya gráfica sea la expresión dada. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, voy a borrar un poco acá. Bueno, ahí hay que recordar de la teoría las características que cumple la gráfica de una función cuadrática, ¿sí? De manera general, no sé si, a ver acá, de manera general podemos separar cuando tenemos funciones de grado par, ¿sí? O sea, tenemos funciones polinómicas de grado par y de grado impar, ¿sí? Eso, ¿cómo diferencio un gráfico de una polinómica de grado par y de una polinómica de grado impar? Por ejemplo, la primera, ¿de qué es? ¿No era por el número de concavidades? No. ¿Qué pasa cuando es de grado par y de grado impar? Por ejemplo, la primera y la segunda. ¿Cuál es de grado par y cuál es de grado impar? ¿Qué me dicen? No. La segunda puede ser par, profe. La segunda es par, exacto. Porque todas las formitas que se terminan yendo para un mismo lado, ¿ven? No avanzan hacia arriba en este caso, esas son grado par. Así que la otra, la que está al lado, que también tiene una forma así, pero en algún momento vuelve, ¿sí? Van hacia arriba las ramas, esa también es de grado par. ¿Bien? Y como la parábola, ¿ven? La parábola es así, es grado par.
o una función polinómica de grado 2. ¿Me entienden? En tanto que las de grado impar tienen una traza que viene de menos infinito, puede hacer alguna vuelta y termina yendo a más infinito. O al revés, viene de más infinito, hace algunas vueltitas, qué sé yo, acá, y se termina yendo a menos infinito. Esas son de grado impar. ¿Bien? Entonces, bueno, por ahora lo que tendríamos, dice, porque encuentra la función polinómica de grado mínimo, cuya gráfica sea la función dada, ¿no? Entonces, esta función, yo lo que sé es que tiene grado impar, esta tiene grado par, o sea, será grado 2, 4, 6, 8, lo que ya vemos cuál sería el mínimo, y grado par también. ¿Bien? Después, ¿qué otra información tengo mirando la gráfica? Los ceros. Tengo los ceros. Y en los ceros, tengan en cuenta si pasa lo siguiente. ¿Cómo es el También tipo tenemos, de contacto cuando tengo un cero? O sea, lo siguiente. Ustedes fíjense que hay ceros donde la función atraviesa, a ver, lo voy a hacer con otro color, donde la función atraviesa el eje. ¿Bien? En limpio, digamos, lo atraviesa. Pero puede haber casos donde la función viene y como que se pega y cruza. Son cosas diferentes. ¿Está? Entonces, este va a ser, generalmente vamos a decir que este cero que está acá, llamémosle x1, va a ser un cero o raíz de multiplicidad 1. Pero cuando pase eso de que se pega, entonces vamos a decir que x2 es un cero o raíz de multiplicidad al menos 3. Al menos 3. O sea, siempre impar, pero este es 1 cuando el cruce es limpio, digamos, y cuando se pega al eje es de grado 3 mínimo, le tengo que poner impar. ¿Bien? Y otro tipo de cero, a ver, lo podemos hacer por acá, sería, por ejemplo, en una función que viene rebota y, qué sé yo, se va. Se va. Entonces, cuando haya un rebote, vamos a decir que ese cero es un cero de multiplicidad par. ¿Sí? Queda de un solo lado. O podría ser que la función venga y haga esto. Ahí rebote y pase. Entonces, de nuevo ahí tengo un cero que va a tener una multiplicidad par. ¿Bien? Bueno, ahora volvamos a los gráficos, identifiquemos los ceros de la primera función. ¿Cuáles son? -1, Exacto. 1 y 2. Bien. Entonces, escribamos los ceros de la primera. Me dijiste -1, -1. 1 Multiplicidad 1. y 2. Bien. Con esos ceros yo voy a ir armando el polinomio. ¿Sí? Entonces, voy a escribir, a cada cero le corresponde un factor. Al valor x igual a -1, le corresponde x menos -1, o sea, +1. Y ahí voy a ir definiendo el grado que le voy a poner o la potencia que le voy a poner acá a la multiplicidad. En este caso, en -1, ¿qué sucede? ¿De qué grado? ¿De qué grado le pongo? 1.
Claro, 1. Bien, y el otro 1. también 1, ¿no es cierto? A ambos, a los 3 les voy a poner como son cruces sin que se peguen y sin que reboten, todos van a ir con grado, con multiplicidad 1, cada factor. Bien, y bueno, tendrá un coeficiente, el grado mínimo que le puedo poner es este, tendrá un coeficiente a sub 3, ¿no es cierto? Porque como estoy poniendo 3 factores, estamos diciendo que el grado mínimo va a ser 3. Bien, ahora, generalmente, fíjense que si me piden determinar el polinomio, a veces me dan un punto para que yo pueda determinar el coeficiente principal. En este caso, este sería el punto que me dan de dato. Me dicen cuando x vale 0, y vale... Ah, ese está feo, ¿no? Porque usaron otra escala. Bueno, supongamos que ahí estamos en... Yo lo voy a tomar entero, aunque parece que fuera menos, ¿sí? Supónganse que lo pongo ahí en 3. Entonces, ¿qué significa este que corta acá en 3? Que cuando x vale 0, y vale 3. ¿Bien? Entonces, yo voy a evaluar el polinomio en 0, o sea, 0 más 1, 0 menos 1, 0 menos 2. Y yo sé que cuando se evalúa en 0, el resultado es 3. Entonces tengo, fíjense, a sub 3 por 1, por menos 1, por menos 2. Por menos 2. Y entonces tengo 2 positivo, pasa dividiendo, entonces me da que la sub 3 es 3 medios. Así que, entonces este polinomio va a tener coeficiente principal 3 medios. Bueno, si me piden el desarrollo, la expresión general del polinomio, o sea, en forma general, acá yo veo una diferencia de cuadrado, entonces diría que esos dos factores son x cuadrado menos 1 por x menos 2, y bueno, puedo desarrollar esto con distributiva, ¿no es cierto? Y después distribuir 3 medios. Entonces tengo x cubo, y después tengo acá menos 2x cuadrado, acá tengo menos x más 2. Y todo va multiplicado por 3 medios. Así que aplicando distributiva, tengo 3 medios x cubo menos 3x cuadrado menos 3 medios x más 3. ¿Sí? Ese sería el polinomio de grado mínimo con raíces menos 1, 1 y 2. ¿Se entiende? ¿Puede explicar de nuevo, profe? ¿Qué cosa? ¿Qué parte? ¿Sabes por qué pusimos grado impar o no? Sí, Ajá. ¿Sabes identificar los ceros? sí, Bien, porque tenés este, o sea, donde corta. Acá estaría el 1 y acá está el 2. Bien. Ahora, por sí, cada 0 escribimos un factor. Y le ponemos potencia 1. Que no hace falta escribirlo. sí. ¿Sabes por qué? Sí, sí. Bueno. Y después, ¿dónde te perdiste entonces? Después yo lo que les decía, que este es un polinomio de grado 3, pero tiene un coeficiente principal que no conocemos. Y que les decía, generalmente hay que mirar otro punto de la gráfica para poder determinarlo. En este caso, yo le puse 3, aunque acá parece que fuera 2,5, ¿no?
pero bueno, para no trabajar con decimal le puse 3 directamente. Y entonces, suponiendo que pasa por el 0,3, equivale 0, y cuando se evalúa el polinomio en 0, el resultado es 3. Entonces, evaluando en 0, me queda esto, y eso me permite determinar el A sub 3. Entonces, puedo reemplazar este valor acá, y lo único que hice fue ponerme a hacer distributiva para encontrar el polinomio. No sé si... Sí, ahora sí, ¿Está? profe. Bueno, Sí, bien. ¿Cómo? A ver, traten de plantear un polinomio de grado mínimo para el punto segundo, el B. A ver cómo queda. Identifiquen los ceros, fíjense qué multiplicidad le van a poner. Y tienen también para encontrar a sub n el punto de corte con el eje Y, ¿no es cierto? Bueno, si alguien lo tiene, me lo dice y veamos a ver. ¿Cuántos alumnos hay? 16 alumnos menos yo. 15, muy poquitos. Profe, yo puse A por X más 3 A ver, para que lo por explique. X, X más 3. por X más 2 a la 3 por X menos 1. Por X menos 1. ¿Están de acuerdo o no? Acá tengo los ceros, ¿no es cierto? Menos 3, menos 2 y 1. Creo que igual el X más 2 está mal. Creo que tiene que ser par. Ese va como entonces. Claro, este no puede ir porque no la atraviesa. No la atraviesa la curva. Sí. Al X eje, mejor cuadrado. dicho. Este tiene que ser grado par y mínimo 2. Porque como dice que hay que poner grado, quiere un polinomio de grado mínimo, entonces le ponemos 2. Bien. El menos 3 está bien, de grado 1, y bien. Y te faltaría determinar el coeficiente principal, que en este caso estamos con un polinomio de grado 4, ¿no es cierto? Bueno. Así que, ¿qué punto podés tomar? Este de acá arriba. Que sería el 0,2. Y con eso encontrar el A sub 3, A sub 4. ¿Bien?
Me da menos un sexto, profe, no sé si está bien. Ujú. O sea, sería evaluando, ¿no es cierto? Cuando x vale 0, me queda el a sub 4, 0 más 3, 0 más 2, al cuadrado, 0 menos 1. Y ese valor tiene que ser 2. Así que tengo a sub 4 por 3 por 2 al cuadrado, que es 4, por menos 1. Y despejando, acá tengo un menos 12. Así que sí, te da menos un sexto. Menos un sexto. Entonces el polinomio es el coeficiente menos un sexto, x más 3 por x más 2 al cuadrado, por x menos 1. ¿Bien? Bien. Bueno, y algo similar sería con el otro caso. Creo que no hay problema con eso, ¿no es cierto? A ver, quiero ver qué sigue. Ah, no copié nada más. Tengo que ir a ver el práctico. A ver. Tenemos eso son varias gráficas, ¿no? Tienen 5 gráficas. Después dice, suponiendo que cada una de las curvas representa una función polinómica, responder. Y bueno, el coeficiente y el grado mínimo, algo parecido al anterior, ¿sí? Ahora lo copio y lo llevemos a trabajar acá. Bien. Bueno, algo parecido hay que trabajar acá. ¿Por qué? Porque lo único que yo no les dije hace rato, a ver, que omití el signo del coeficiente principal, es lo siguiente. Cuando yo tenga polinomios, a ver. De este tipo, o sea que viene y vuelve, o viene y vuelve. En ambos casos yo sé que son grado par, pero el que se va hacia menos infinito, este de acá, fíjense, hacia menos infinito va a dar el valor de i negativo, este va a ser grado par y coeficiente principal negativo. En cambio, el que tiene sus ramas hacia más infinito, ese va a tener coeficiente principal positivo. ¿Bien? Y en el caso de las impares, o sea, la que viene y va, o la que viene así puede ser y va, entonces estas son grado impar. Y si viene de más infinito hacia menos infinito, el coeficiente principal va a ser, a ver, supónganse que tengo un x cubo, hacia menos infinito va a ser acá. O sea, este va a ser grado impar y coeficiente positivo, acá. ¿Bien? O sea, si doy a x valores grandes positivos, va a tender hacia más infinito y valores grandes negativos hacia menos infinito. Y esta va con el a sub n menor que 0. ¿Sí? Eso define. Por lo tanto, yo sé que la primera es de grado impar y de coeficiente principal como. Y a sub n
va a ser, es de este estilo, ¿no? Entonces va a ser coeficiente principal positivo. En tanto que esta que viene y va a ser grado impar, pero coeficiente principal negativo. Si no, para que se ubiquen, piensen en x cubo. ¿Sí? Si yo a x cubo, que es 1x cubo, o sea, estamos pensando en coeficiente positivo, si yo le doy valores grandes positivos, va a quedar al cubo, va a ser grande positivo. ¿Bien? Si le doy a x valores grandes negativos, y bueno, va a tender a menos infinito. ¿Sí? Entonces, la idea sería que cuando me voy para allá, la función crece. En cambio, cuando me voy para allá, hacia los negativos, la función decrece. ¿Sí? Por eso tiene una forma que es algo así. ¿Sí? Eso sería cuando es el a sub n positivo. ¿Bien? Si viene de menos infinito a más infinito, a sub n positivo. Pero si es al revés, viene de más infinito y va a menos, ahí digo a sub n negativo para el caso de las funciones de grado impar. ¿Me entienden? Esta viene de más y va a menos, coeficiente principal negativo. Y estas dos, que fíjense que esta está orientada hacia abajo, esta sigue así y sigue así, así que hacia abajo es grado par y coeficiente principal negativo. En tanto que este es grado par, coeficiente principal positivo. ¿Bien? ¿Y el grado mínimo posible? ¿Cuál va a ser? Ahí voy a tener que... bueno, ahí va a funcionar lo de concavidad de más 2 o crecimiento más 1. Bueno, ¿cómo haríamos el tema de las concavidades? A ver. Por ejemplo, en el primer gráfico, lo que pasa es que ahí se ve pequeño, ¿no? Pero si aumentamos, a ver. Ahí. Entonces, fíjense que acá, yo voy a trazar como pequeñas tangentes. A ver, esperen que ubique mi lápiz acá. Súbanse que yo trazo una tangente acá, muy gruesa, la fibra. Yo trazo una tangente acá, la curva queda por debajo. Trazo una tangente acá, así. Bueno, si la pusiera bien cerquita, la curva queda por debajo. Trazo otra tangente acá, la curva queda por debajo. ¿Ven? Entonces ahí se habla de que hay una concavidad negativa. Está para abajo. Ahí hablamos de concavidad negativa en esta parte. En cambio, si yo continúo con la idea de trazarles tangentes, fíjense que acá ya trazo y la curva queda por arriba. Trazo una recta que la toque en un punto tangente y queda por arriba. Otra recta que la corte y siempre la curva queda por arriba. Entonces ahí se habla de concavidad positiva en esta parte. ¿Bien? Y bueno, la misma idea, ¿no? Acá voy a tener concavidad negativa y en algún momento por acá, concavidad positiva. ¿Bien? Entonces, si yo cuento las concavidades, ¿cuántos cambios de concavidad hay? De menos a más, un cambio. Más a menos, 2 cambios. Menos a más, 3 cambios, ¿no es cierto? Entonces, lo que uno dice es que el grado mínimo tiene que ser, bueno, acá estoy escribiendo mal porque está muy grande, pero el grado mínimo va a tener que ser
las concavidades más 2, o sea, grado 5 sería el mínimo. ¿Entienden? Y además, fíjense, bueno, eso mirando concavidad. Y acá también son evidentes las raíces, ¿no? O sea, fíjense acá, una raíz, 2 raíces, 3 raíces, 4 raíces, y todas pasan, así que son todas de grado 1, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que tengo 5 raíces, cada una va a ir con un factor, x menos lo que sea, y al multiplicar voy a tener un polinomio de grado 5. Pero bueno, contando las concavidades, acuérdense que va a ser la cantidad de concavidades más 2 me da el grado mínimo del polinomio. ¿Bien? Bueno, ahora voy a achicar porque está muy exageradamente grande. ¿Se entendió eso? ¿Qué dicen? Profe, ¿cómo cuento las concavidades? Cada vez que hay un cambio. O sea, estos son cambios de concavidad. ¿Sí? No son concavidades, son cambios de concavidad. Entonces, cuando yo paso de negativa a positiva, hay un cambio. Un cambio, positiva a negativa, 2 cambios, negativa a positiva, 3 cambios. Más 2, en este caso, 5. Es el grado mínimo del polinomio. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Bien. En esta gráfica, ¿qué tipo de concavidad hay acá? Positiva y negativa. Acá es positiva, ¿no? Acá positiva. Y ya aparentemente por acá ya va a ser negativa, ¿sí? Por el tema de las tangentes, que si uno trazara, por ejemplo, la tangente queda por arriba, pero ya acá, fíjense que cambió, ya está por debajo. Entonces, hay un cambio de concavidad, así que voy a tener un cambio de concavidad más 2, me da 3 como grado mínimo. ¿Sí? Y bueno, lo mismo acá. Vengo acá, en toda esta parte, toda esta parte, si yo la siguiera la curva, toda esta parte está cóncava hacia abajo, perdón. Y ya en algún momento empezamos a trazar una tangente acá, ya quedó hacia arriba, en esta parte. Y en algún momento acá, si yo me imagino trazando tangente, ya volvió a estar para abajo. ¿Sí? Ahí donde hay cambio de concavidad se llama puntos de inflexión, porque si yo vengo con mi trazo así, miren, yo vengo así, curvadita hacia arriba, pero en algún punto decido que vuelve, entonces uno dice, acá está el cambio, el punto de cambio se llama un punto de inflexión, porque hasta acá viene la concavidad negativa, y a partir de ahí ya pasa a positiva. ¿Bien? Bueno, acá, entonces tengo un cambio de concavidad, de menos a más, de más a menos, 2 cambios. Entonces 2 más 2 es 4 el grado mínimo. Y fíjense que sí, porque esta va para abajo, ¿sí? Este grado mínimo. Bueno, en ese sentido, hago el cambio de, determino el grado mínimo. Otros cuentan, crecimiento. O sea, vamos viendo crece, decrece, y más 1 sería el grado mínimo. Pero ese criterio falla en un polinomio como este, como el 2i.
Porque yo digo decrece, 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 más 1, 2, pero este es de grado 3. ¿No? Así que bueno, ese no es tan seguro ese criterio. El más seguro es contar las concavidades y sumarle 2 para obtener el grado mínimo. ¿Bien? Bien. Bueno, veamos ahora, no me acuerdo qué sigue. Veamos en el práctico. ¿Les queda ahí algún otro para ver? Y ahora nos pide identificar cada función con su posible expresión algebraica, ¿sí? O sea, tengo 4 expresiones algebraicas de polinomio y 4 gráficas. Entonces, bueno, hay que ir viendo lo que coincide o descartando, ¿sí? Descartando cuál puede ser, ¿sí? Bueno, fíjense que acá uy, salió con esta cosita. Bueno, creo que no va a molestar tanto. Bien, ¿cuál sería un criterio para que yo vaya definiendo cuál expresión corresponde a cada función? O sea, yo, fíjense que de la expresión que me dan, ¿no? ¿Qué puedo ver cuando me dan esta expresión? Puedo ver el coeficiente principal, Las raíces. claro, y puedo ver las raíces o los ceros. Puedo ver que tiene en menos 1, en 2 y en menos 4. Entonces, en principio yo me pondría a buscar polinomios que corten en menos 1, en 2 y en menos 4. ¿Sí? ¿Qué polinomios tengo? El i, 2i, 3i, 4i. El 3i. 3. El 3i, ¿no es cierto? Menos 1, 2, y bueno, es el único, ¿no? Así que quedaría ese polinomio. Entonces, el a corresponde al 3i. Pongamos acá. El a se corresponde con el 3i. Y bueno, así voy definiendo. El b, ¿cuál es? ¿Cuál polinomio es? El 4i. El b me dice el 4i. ¿Por qué? A ver. Porque debería pasar por el 0. Acá estamos. En 0. ¿Qué más controlamos? Pasa por menos 1 y rebota. Mejor dicho, corta en menos 1 y rebota. Y está bien. Corta en menos 1 y rebota. Y corta en 3 y en menos 3. Y bueno, sí, acá estaría el 3 y acá el menos 3. Bien, entonces el B es el 4i. Bien, así sería. El C, y ya va a quedar otro por descarte, ¿no? El I. El C, el I. A ver, verifiquemos. En 1 y atraviesa pegado. Bien, así se da esto. En 4 atraviesa, pasa sin pegarse, así que es a la 1 y en menos 2. Bien. Está bien. Entonces es el I. Y bueno, el otro quedará el D con el 2i. ¿Sí?
corta en -1, atraviesa sin pegarse, y después no hay raíces reales, porque x cuadrado más 4 es un factor que no tiene raíces reales, ¿sí? Profe, ahí cuando está elevado al cubo, Sí, la raíz dijo que pasa sobre el- el segmento de X. y se pega al eje. Ese Y es acá cuando lo es hace. más de un cuadrado. No, ahí se ve que se pega. Por eso, y lo pasa al eje. Entonces es Claro. impar y grado mínimo 3. Como Bien. mínimo, cubo. Podría ser cubo, 5, 7, pero bueno, no tenemos datos, pero mínimo 3. Claro, ¿Sí? entiendo. Bueno, ese sería el punto 4. El punto 5, bueno, ya vamos a otro tema, que habla de función racional, dice. Y habla de ver la teoría, dice. En base a la lectura de los apuntes teóricos, contestar las siguientes preguntas. ¿Qué es una función racional? ¿Qué significa decir que x igual a b es una asíntota vertical de y igual a f de x? ¿Cómo determinas una asíntota vertical a partir de la expresión algebraica de una función racional? ¿Qué significa decir que y igual a m es asíntota horizontal y cómo determino la asíntota horizontal? Y bueno, después dice, dada la función racional de expresión única en todo su dominio y que tenga una asíntota vertical, ¿en cuántos puntos puede cortar su gráfica a esta asíntota? Y bueno, después propone una función racional, ¿qué sucede si q de x es x y menos a? Y pregunta si esto asegura que x igual a es una asíntota vertical de la gráfica. ¿Bien? Y bueno, acá tengo lo que queda del práctico. A ver, veamos. Tenemos funciones racionales, todas estas. Funciones racionales, identificar gráficas de funciones racionales y el estudio de funciones racionales. ¿Sí? Y después pregunta cuáles de las dadas cumple simultáneamente, dice que tiene las siguientes condiciones. Bueno, yo empezaría en realidad por el 8 o el 9 y de ahí volvería para atrás. ¿Sí? Vamos a empezar por el 9. Entonces, en el ejercicio 9 se plantea un estudio de función racional, que me pide dominio, imagen, intersecciones, iba a anular, y todo con el fin de que yo pueda esbozar una gráfica. ¿Sí? Veamos entonces cómo hacer un estudio de una función racional. Veamos acá. Así este práctico tan cortito, a ver, o estoy viendo mal. No, ahí queda, no ahí termina. Lo que pasa es que tiene muchos gráficos, por eso. Mira vos, tan rápido. Bueno. Entonces, fíjense que pide determinar dominio. La función es y igual a g de x, igual, mejor dicho, g de x igual a menos 1 sobre x menos 2. ¿Por qué es una función de tipo racional? Porque es un cociente de polinomios. ¿Sí? Y para establecer el dominio,
entonces vamos a, en este caso evidentemente, x no puede tomar el valor 2 porque me anula el denominador. ¿Bien? Entonces yo voy a decir que el dominio de f es cualquier número real excepto el 2, porque evaluado en 2 queda dividido 0. ¿Está? Para encontrar la imagen, vamos a despejar x y vemos si hay restricciones sobre y. Despejo x. Entonces, llamo y igual a menos 1 sobre x menos 2 y vamos a tratar de despejar x. Pasaríamos multiplicando, queda igual a menos 1, distributiva de y, entonces me queda y por x menos 2y igual a menos 1, lo sigo acá. Como quiero despejar x, pasaría 2y sumando al segundo miembro, y ahora pasaría y dividiendo. Y ahí es donde yo voy a poner una condición, porque para pasarlo dividiendo, tengo que decir que y es distinto de 0. ¿Bien? Entonces, y x, ¿qué condición tengo para x? Porque eso también tengo que mirar. Yo acá tengo que x es un número real excepto el 2. ¿Bien? Entonces, como puede ser un número real cualquiera, y puede tomar cualquier valor acá, excepto el 0, fíjense, porque para despejar yo tengo que condicionar que y no vale 0. Y efectivamente, fíjense que y no puede valer 0, porque si yo comprobara si y puede valer 0, fíjense que me queda 0 igual a menos 1 sobre x menos 2. Paso x menos 2 multiplicando a 0, y me queda 0 igual a menos 1. O sea, no hay valor de x para que y valga 0. Entonces, lo que uno dice es que y igual a 0 no pertenece a la imagen. ¿Sí? No pertenece a la imagen de la función. Por lo tanto, la imagen de la función es la única condición que tengo, que el 0 no va. Entonces voy a decir que la imagen de la función son todos los reales, excepto el 0. ¿Bien? Por esta restricción que aparece acá y porque compruebo que si lo evalúo al 0 no existe valor de x. ¿Bien? Bueno, ahí tengo ya dominio e imagen. Luego me pide las intersecciones con los ejes. Eso sí sabemos. Entonces con eje X, y vale 0, que es lo que acabamos de ver. 0 igual a menos 1 sobre x menos 2. No existe solución. No corta al eje X, ¿sí? Con el eje Y, X vale 0. Y evaluando la función en X igual a 0, resulta menos 1 sobre 0 menos 2. Así que va a quedar un medio positivo. Por lo tanto, corta en 0 un medio. ¿Bien? Después me habla de asíntotas horizontales y verticales. Vamos a decir lo siguiente. Acá sí vamos a necesitar la teoría. Vamos a decir que el número A es asíntota vertical, sí, solo sí, y por ser función racional, anula el denominador y no simultáneamente el numerador. El numerador. Y como eso pasa, ¿con qué valor pasa en el caso de la función nuestra? ¿Qué valor anula el denominador y no el numerador? El 2, ¿no es cierto? O sea que generalmente la asíntota va a ser un valor que excluimos del dominio. Generalmente, ¿no?
no siempre, porque a veces se puede simplificar y ahí ya no va. Entonces, vamos a decir que en este caso, x igual a 2 es asíntota vertical. ¿Bien? Y también podemos decir, esto lo voy a correr un poquito porque podríamos decir dos cosas en relación a la asíntota vertical. Podríamos decir que el valor A es asíntota vertical, se anula el denominador, o también podríamos decir que si X se acerca al valor A, no sé si eso han visto, por derecha, o si X se acerca al valor A por izquierda, y va a tender a más o a menos infinito, alguna de las dos opciones. Y también va a pasar lo mismo, o no, pero por lo menos uno tiene que tender a más o a menos infinito, ¿sí? O sea, cuando me acerco al valor A, por derecha o por izquierda, el valor de I tiene que tender a más infinito o a menos infinito, y entonces ahí estoy en presencia de una asíntota vertical. Bien, veamos ahora cómo se define una asíntota horizontal en el caso de una función racional. ¿Qué vamos a hacer? Si yo tengo una función racional que tiene en el numerador un polinomio P y en el denominador un polinomio Q, para hallar la asíntota horizontal voy a determinar el grado. Si yo tengo que el grado del polinomio numerador es m y el grado del polinomio denominador es n, entonces pueden suceder tres cosas, ¿no? Ya que tengo dos números m y n, puede ser que m sea igual a n, puede ser que m sea mayor que n, puede ser que m sea menor que n. ¿Bien? Si el numerador tiene mayor grado que el del denominador, vamos a decir que no tiene asíntota horizontal. Si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, vamos a decir que tiene asíntota horizontal y la asíntota horizontal es igual a 0. ¿Sí? Y si los grados de los polinomios numerador y denominador son iguales, vamos a decir que tiene una asíntota horizontal igual al coeficiente principal del polinomio numerador y el coeficiente principal del polinomio denominador. O le llamemos a B si quieren. Va a ser el cociente de los coeficientes principales. Supongamos que el P tiene coeficiente principal A sub n, el Q tiene coeficiente principal B sub m. Entonces, esos son los grados, ¿sí? Le llamé m, no, acá le pongamos A sub m y acá A sub n, para que coincida con lo anterior. ¿Bien? Bueno, ¿en qué caso estoy acá? En este ejercicio. Tengo mi polinomio del numerador, ¿cómo es? Bueno, ahora acá me voy a llevar esto de acá. Me voy a llevar esto de la asíntota vertical. ¿Me van siguiendo o no? En lo que explico. Y esto lo llevo por como una idea teórica, digamos, de lo que es la asíntota horizontal. Lo pongo por acá. Pero bueno, ahora hagamos lo que nos pide a nosotros el ejercicio este, ¿sí? O sea, en el punto C ya dijimos que la asíntota vertical es 2, porque anula el denominador y no el numerador. Ahora hablaríamos de asíntota horizontal. Para eso, yo voy a decir grado del numerador, o de P, le llamémosle. ¿Qué grado tiene el numerador? Y grado del denominador. ¿De qué grado es si tengo esta función? Si en el numerador tengo una constante, ¿qué grado tiene esa constante?
Si digo es un Uno. polinomio. ¿Qué grado? Toda constante va a tener grado 0. ¿Y el del denominador qué grado tiene? 1. 1. O sea que estoy en un caso en que el grado del numerador, que le habíamos llamado m, y el grado del denominador n, tenemos que m es menor que n. Y cuando m es menor que n, ¿qué sucede? O si no, la idea sería, para que no se confunda tanto con este m y n, si el de abajo tiene mayor grado, la asíntota horizontal es igual a 0. ¿Sí? Así de simple. Si el de abajo tiene mayor grado, va a quedar asíntota horizontal igual a 0. ¿Estamos? ¿Queda claro o no? Bueno, entonces ya tenemos la asíntota horizontal y la asíntota vertical. No me acuerdo qué más pedía el estudio. Habla de paridad, simetría e intervalos de crecimiento. Los de crecimiento se van a sacar de la gráfica. La paridad sí la podemos determinar. Bueno, ¿cómo se define la paridad de una función? Yo voy a decir que si para todo x del dominio de la función se cumple que f de x coincide con f de menos x, voy a decir que la función, si ocurre esto, voy a decir entonces que f es una función par. Si es par, cuando yo mire el gráfico, voy a decir que f tiene simetría respecto del eje y. ¿Bien? Y si la función es impar, ¿qué se va a cumplir? Para todo valor del dominio, voy a tener que si f de x es igual a menos f de menos x, la voy a llamar impar. Y cuando una función sea impar, va a haber una simetría central, ¿sí? Va a tener simetría, o va a ser simétrica, la función, respecto del origen de coordenadas. ¿Sí? Bueno, en este caso, veamos. Este era el punto C, el punto D hablaba de la paridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi f de x es menos 1 sobre x menos 2. F de menos x es la función donde yo veo x y reemplazo por menos x. Entonces, fíjense que yo abajo puedo sacar factor común menos 1 y queda x más 2. Y simplificar con el numerador. Entonces queda 1 sobre x más 2. Pero si yo comparo la f de x con la f de menos x, evidentemente estas dos expresiones no son iguales, entonces f de x es distinta de f de menos x. Entonces la conclusión es que no es par. Por lo tanto no habrá simetría respecto del eje y. ¿Bien? Bien. Y ahora, para ver si es impar, lo que yo tengo que calcular es menos f de menos x. Así que lo único que voy a hacer va a ser, a la anterior le voy a poner un menos. O sea que voy a decir es menos 1 sobre x más 2. Ahora, si yo la comparo a la f de x con la menos f de menos x, son expresiones distintas. Entonces,
¿qué voy a decir? Que esta es distinta de la f de x, y en consecuencia voy a decir que f no es impar. ¿Bien? O sea que no va a tener simetría respecto del origen. Bueno, vamos a tratar de graficar en base a lo que tenemos, que es muy poquito porque lo único que tenemos son las asíntotas, ¿sí? Tengo asíntota vertical en 2, horizontal en 0. Teníamos un punto de corte. ¿Dónde andaba el punto de corte? Lo borré. Cuando equivale a 0, un medio. ¿Y dónde ha quedado eso? No lo veo. Lo borré, parece. Acá arriba. Este punto de corte y no tengo otro. O sea, estos datos que están en verde es todo lo que tengo. Bien, después sé que no es par ni impar. Y bueno, así que eso es lo único que tengo para ir a una gráfica. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Va a ser necesario quizá dar valores, ¿sí? Me voy a venir a tratar de hacer una gráfica. A ver si me hago lugar acá. Bueno, veamos ahora. Vamos a trazar los ejes. Ay, se quedó con el anterior. Acá. Vamos a trazar los ejes. Vamos a graduar. Pónganse que yo digo, bueno, por acá. Acá hagamos 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2. Y para acá un 1, 2, 3 y menos 1. Menos 3. Bueno, ¿cómo trazo la asíntota vertical? ¿Se acuerdan que está en 2, decía, ¿no? Asíntota vertical en x igual a 2 y asíntota horizontal en y igual a 0. Bueno, son rectas, así que las trazo. La vertical en 2 significa por acá. Esta es mi asíntota vertical. ¿Sí? Horizontal en 0, igual a 0 es la que está sobre el eje X. Ay, se me escapó la recta. La vuelvo a trazar. Estaría sobre. No sé qué hago. Bueno. Ahí la dejo. Entonces, ahí tengo las asíntotas. Esta sería x igual a 2, que es vertical. Y acá, coincidente con el eje X, está la asíntota horizontal, y igual a 0. Siempre que yo tengo asíntota vertical, me van a quedar separada la gráfica en 2 ramas, se dice. Una rama va a quedar a la derecha y otra rama a la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy a poner a hacer una tabla de valores, xy, con y que vale menos 1 sobre x menos 1, que es la función. Perdón, x menos 2 es. ¿Está? Entonces doy valores,
pero voy a dar mayores que 2, ¿sí? Para tener la llama de acá de la derecha, y después voy a dar menores que 2, para tener la llama de la izquierda. Entonces mayores que 2, y bueno, voy a probar con un 3, un 4, un 5, y menores que 2, y voy a probar con 1, con 0, con menos 1. ¿Bien? Bueno, teníamos un punto de corte, me olvidé de graficar, perdón. Teníamos un punto de corte que era 0 menos un medio, ¿no es cierto? Cuando x vale 0 menos un medio. Este es un punto de la curva. El único que tengo. ¿Bien? Bueno, entonces voy evaluando. Cuando x vale 0, cuando x vale 3 me da menos 1. Voy evaluando, ¿sí? En 3 me queda 1, menos 1 sobre 1, menos 1. Cuando x vale 4, acá me queda un 2, tengo menos un medio. Cuando x vale 5, acá me queda un 3, tengo menos un tercio. Entonces yo voy graficando eso para 3 menos 1. 3 menos 1, más o menos por acá. Ahí tengo un punto. 4 menos un medio. 4 menos un medio. O sea, más o menos por acá. 5 menos un tercio. Bueno, por acá lo voy a poner al 5 y más cerca todavía del eje en un tercio. ¿Bien? Entonces, fíjense que de este lado, la curva viene algo así. Así. ¿Y qué va a pasar? Si yo, acá estaba yo en el valor 5, ¿no? Si yo sigo dando valores a x más grandes, acá yo estoy en 5. Bueno, si siquiera con el 6, evaluando el 6, etc., ahí veríamos que la curva se va a ir pegando a la asíntota horizontal igual a 0. Y si yo le doy un valor cerquita del 2, qué sé yo, 2,5, 2,4, 2,3, lo que yo quiera, van a ver que la curva se va a ir pegando a la asíntota vertical. O sea que voy a tener un trazo así. Y de este lado un trazo así, que se pega a la asíntota horizontal. ¿Bien? Y si vengo acá y calculo los otros valores, en 1 me queda 1 positivo. En 0 me queda un medio positivo. Entonces este está mal. 0, un medio. Menos un medio. Perdón. De hace rato, yo me lo recordé mal, ¿no? ¿Dónde está el 0 que vimos? Claro, es 0 un medio, no 0 menos un medio. Entonces acá lo marqué mal a este. Ese no va. Va hacia arriba, 0 un medio. Bueno, terminemos de sacar los puntos acá. Entonces tengo 0 un medio, y cuando vale menos 1, tengo menos 3, menos 1 sobre menos 3, un tercio. Entonces, esos puntos, ¿dónde están? 1, 1, 1, 1, lo tengo por acá. 0, 0 un medio, por acá. Menos 1, un tercio, por acá. Entonces de este lado también, la curva se va a ir pegando al eje, y si yo doy valores cerquita del 2, supónganse que 1,9 le doy acá, y bueno, van a ver que va a dar un valor grande que ya se va a ir pegando a la asíntota vertical. Así que tengo este trazo, son las dos ramas, ¿sí? Tengo acá y acá, ¿sí? De la gráfica, por ahora, vamos a sacar el crecimiento, ¿sí? Entonces, creo que era el último punto de que pide el estudio de la función, que en el E habla de los intervalos de crecimiento. Entonces, en el punto E, intervalos de crecimiento. Entonces, para determinar el crecimiento a partir de la gráfica, la vamos a recorrer de izquierda a derecha, ¿sí? Y según
Si yo le recorro de izquierda a derecha y voy subiendo, digo que ahí es creciente. ¿Dónde veo que es creciente? Entre menos infinito de x y hasta el 2 de x. ¿Sí? Entonces, voy a decir que es creciente entre menos infinito y el valor 2. Ahora, bueno, acá tengo que hacer un salto, un alto, la gráfica está cortada, pero acá cuando empiezo a recorrer de nuevo, en esta parte, ¿sí? También va creciendo. A ver. En esta partecita, ¿eh? Va creciendo a medida que yo voy hacia la derecha, así que también es creciente en este otro intervalo, ¿sí? Entonces, tenemos que acá también es creciente también en 2 infinito, más infinito. ¿Bien? Y ahí termina el estudio de esta función racional. ¿Vamos bien ahí? ¿Qué me dicen? ¿Se entiende o no? Sí, profe. Bueno. Bien. Bueno, tendríamos que pasar al estudio de otra función, ¿sí? Por ejemplo, la 2i. Yo creo que vamos a hacer esa y ahí vamos a dejar también nosotros. Hagamos la 2i. Como tema nuevo ya no habría más, ¿sí? O sea, para este práctico. Yo, ¿por qué empecé por el 9? Porque me parece que para contestar los anteriores, quizás si ustedes ya como que reconocen cosas en la función racional, va a ser más fácil de contestar o identificar que eran los puntos que yo me estoy salteando, digamos, del práctico, no me acuerdo, el 7 y el 6-7, no me acuerdo qué es lo que no estoy haciendo. Ah, bueno, tengo todo esto. Bueno, hagamos la 2i. Y hasta ahí vamos a llegar. Bien. Entonces, arrancamos con el dominio. Lo primero que nos piden. Entonces tenemos dominio. ¿Qué valor no puede tomar x? Todos los reales, excepto qué valores no puede, en qué valores no puede evaluarse x. El 2 y el menos El 2 2. y el menos 2, porque quedaría dividido 0, ¿no es cierto? Entonces menos 2 y 2. Bien. Ahora vamos a ver la imagen. Bueno, ese es todo un tema. Voy a hacer acá la imagen. ¿Por qué? Porque tengo que despejar. Entonces, despejo x y de acá tengo que despejar x. Sobre x al cuadrado menos 4. Entonces voy a multiplicar y por x cuadrado menos 4. Voy a aplicar distributiva de y. Y el problema acá, en particular, es que como veo que hay x cuadrado x, esta es una expresión cuadrática en x. Voy a llevar todo al primer miembro. Acá va a venir menos x, después tengo menos 4i, menos 2, igual a 0. Entonces, como mi idea es despejar x, si pienso esto como una ecuación cuadrática en x, entonces voy a identificar que mi a vale i, el b vale menos 1,
Y el c de esta cuadrática en x es menos 4i menos 2. ¿Bien? Ya como, como coeficiente, o si no acá en la fórmula ya lo vemos que tiene que ser y distinto de 0, ¿no es cierto? Porque yo cuando quiera despejar x1, x2 con la formulita, voy a decir menos b más menos b al cuadrado menos 4 por a por c. Todo dividido 2 por a. Pero ahí es donde yo voy a poner y distinto de 0. Y ahí estoy excluyendo un valor de la imagen. ¿Bien? Ahora, si yo veo que acá aparece la expresión, bueno, voy a aplicar distributiva. Tengo 1 más 16i cuadrado más 4, no, perdón, más 8, ¿no? Más 8i. Más 8i. Así tengo, ¿no? Esto por esto y esto por esto. Todo dividido 2i. Entonces, fíjense que dentro de la raíz, ¿qué me aparece? Esta expresión, 16i cuadrado, más 8 por i, más 1. ¿Qué viene a ser? ¿Lo reconocen o no? ¿Es trinomio cuadrado perfecto o no? Este de acá. Sí va a ser, ¿no? Pero así sería, miren. 4i más 1 elevado al cuadrado. Porque si hacen el cuadrado del primero, 16i cuadrado. El doble producto del primero por el segundo, ahí aparece 8i. Más el cuadrado del segundo, ahí tengo el 1. Bueno, como tengo una expresión dentro de la raíz, que justo es el cuadrado, no hay restricciones otras restricciones para ir. Yo estaba mirando acá, porque supónganse que yo al despejar me hubiera quedado así. 1 más menos la raíz de i menos 4, todo sobre 2i. Además de la condición i distinto de 0 sobre la imagen, iba a aparecer la condición i menos 4 mayor o igual que 0 para que sea una raíz real, ¿sí? No me vaya a quedar un número complejo. Entonces ahí hubiera aparecido esta otra restricción. Perdón, que i tiene que ser mayor que 4. ¿Sí? Mayor o igual que 4. Entonces yo hubiera dicho, bueno, en la imagen de la función va desde 4 a más infinito. ¿Por qué? Porque no está el 0 y cumple esto y se cumple esto. Pero en este caso no. Queda esta condición y de acá no le tengo que pedir nada ahí, porque justo lo que está dentro del radicando resulta ser el cuadrado de un binomio, por lo tanto es mayor o igual que 0, que es lo que yo pido para un número que esté dentro de una raíz cuadrada y que dé como resultado un número real. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí voy a concluir. Yo acabo de decir que es para todo i distinto de 0. No hay problema con lo que, porque dentro de la raíz no me queda ningún número negativo. Entonces, como imagen, voy a decir está todos los reales excepto el 0. ¿Bien? Porque es la única condición sobre los valores de la imagen i. Bueno, pasado el dominio de imagen, vamos a las intersecciones. Otra cosa, ¿por qué lo determinamos? Porque lo piden. Pero a veces, tengan cuidado en el parcial si se pide o no. Porque a veces no se pide cuando está difícil de encontrar la imagen. Entonces no se pide en ese caso. ¿Sí? Ahora vamos entonces al punto B, que son las intersecciones. Entonces para la intersección con eje X, evaluamos i en 0
entonces tendríamos que 0 es igual a x más 2 sobre x cuadrado menos 2, que es la función. Menos 4, perdón. Pasaría esto multiplicando, sería 0, así que llegaría a 0 igual a x más 2, por lo tanto, x igual a menos 2. Entonces tengo un punto de corte que es el menos 2, 0. ¿Bien? Menos 2, 0. Y si evalúo para la intersección con el eje Y, evalúo x en 0, entonces queda que Y es igual a 0 más 2, 0 al cuadrado menos 4. Así que queda menos 1/2. Entonces tengo 0 menos 1/2. ¿Bien? Otra cosa que no les dije es que, perdón, se me pasó esto, que una vez que yo establece el dominio, ya está el dominio, y veo que se puede simplificar la expresión de la función, lo simplifico. ¿Por qué? Y lo puedo hacer en este caso. Eso no hubiera ahorrado mucho con la imagen, perdón. Pero bueno, da igual. Lo simplifico porque acá yo tengo x menos 2 por x más 2. Entonces una vez que ya establecí el dominio, voy a simplificar el numerador con el denominador. Tengo esto, me queda un 1 entonces en el numerador. X menos 2. Miren qué sencilla que queda. Pero, ojo, porque fíjense, si yo ahora les preguntara cuál es el dominio, ustedes me dirían reales menos el 2. No me nombrarían el menos 2. Por eso es importante, una vez que se estableció el dominio, si se puede simplificar, recién la simplifico. Y ahora seguiría trabajando con esta función que es más sencilla, digamos. ¿Bien? Bueno, vamos ahora con las asíntotas horizontales y verticales. Las asíntotas verticales son valores de x que hacen 0 el numerador, el denominador y no el numerador. Entonces, ¿qué valor tengo que me anule el denominador, pero no el numerador? ¿El más 2? El 2, ¿no es cierto? Porque esto me haría 0 acá y arriba no. ¿Sí? El 2. X igual a 2. Si yo no hubiera simplificado, ustedes me hubieran hablado del 2 y el menos 2. Pero el menos 2 hace 0 arriba y abajo. O sea que ese no va como asíntota. En tanto que el 2 solo hace 0 abajo. Porque queda así. ¿Me entienden? Entonces solamente ese valor es la asíntota. ¿Bien? Vertical. Y la asíntota horizontal, dijimos que para la asíntota horizontal yo tengo que ver los grados de los polinomios, ¿sí? Entonces, fíjense que acá tengo el grado del denominador es mayor que el grado del numerador. Acá como son chiquititos los polinomios, puedo escribir así, que este es mayor que el grado del numerador. Por lo tanto, ¿cuál es la asíntota horizontal? ¿Tiene o no? Siempre que el grado del denominador, o acá, sea mayor, este es 0 y este es 1, si el grado del denominador es mayor, siempre la asíntota horizontal va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la asíntota horizontal que cumple, que cuando x toma valores muy grandes o muy pequeños, y tiende a 0. Esa es la idea, ¿sí? Imagínense evaluar un valor muy grande acá. Positivo o negativo, 1 dividido un número grande positivo va a ser 0, y dividido un número grande negativo también va a tender a 0. ¿Sí? Esa es la idea de la asíntota horizontal.
Después habla de la paridad y la simetría. Entonces, veamos cómo tendríamos el tema de la paridad y la simetría. El inciso D. Veamos la paridad. Recuerden que para paridad tenemos la función dada. ¿Sí? Yo puedo tomar esta porque ya es válida, digamos. La función evaluada en menos x, y después tengo que ponerle un menos a esa expresión para obtener menos f de menos x. Entonces, si a x la reemplazo por menos x, me queda menos x menos 2. Si a esta le pongo un menos, lo voy a afectar al denominador, queda 1 sobre x más 2. Y ahora comparo. Como la f de x es distinta de la f de menos x, ya digo que no es par. Y no hay simetría respecto del eje y. Bien. Ahora comparo la f de x con la menos f de menos x, con la última, y tampoco, no son iguales, ¿sí? Entonces digo que no es impar. Y por lo tanto no hay simetría respecto del origen de coordenadas. Bien. Bueno, y ahora me habla de los intervalos de crecimiento, pero eso va a salir de la gráfica. Así que ahora haríamos la gráfica. Bueno, fíjense qué es lo que tenemos para graficar. Y profe, ¿no se puede hacer con un cuadrito ¿Dónde? para el crecimiento y el crecimiento? No, porque eso lo haces cuando sabes lo... no sé a qué te referís con cuadrito, primero. ¿Qué querrías decir con cuadrito? O sea, en un cuadro pones las raíces Ujú. y de un lado pones el numerador y después el denominador y vas viendo qué valores va tomando la gráfica en esos intervalos. Claro, pero eso no es crecimiento, eso es positividad o negatividad de la función. Ah, Es otra característica, digamos, no el crecimiento. ¿Bien? Bueno. Que está bien, no lo pide acá, pero se puede hacer también eso, de analizar dónde la función es positiva, dónde es negativa. Ayuda a determinar dónde está la gráfica. Nosotros no tenemos manera de ver el crecimiento. Eso se ve en análisis 1 cuando uno aprende a derivada. Y entonces, viendo el signo de la derivada, puede determinar el crecimiento. Por eso nosotros lo hacemos desde el gráfico nada más. Bien. Tracemos la asíntota vertical donde estaba en 2, ¿no? Ah, otro detalle que me olvidé de decirle. Ay, me olvidé algo, ya les digo. Perdón, porque eso cambia la imagen también. Me olvidé de eso. Para que vuelvo a ver. Me olvidé. Ya les aclaro. Entonces acá tengo asíntota vertical en 2 y la horizontal estaba en 0 también, ¿no? Entonces, acá la horizontal. Acá. Vertical en x igual a 2 y acá tengo la asíntota horizontal en y igual a 0 que coincide con el eje x. Bien. Punto de corte tenía en menos 2, 0. Acá. Y en, cuando x vale 0,
menos 1/2. Esto está mal. Ahí hice mal la última parte, discúlpenme. ¿Se dan cuenta de mi error o no? Acá es donde yo debería haber concluido algo. Ahí. ¿Y qué debería haber dicho yo? O acá. Acá decir no pertenece al dominio. Fíjense acá. Por lo tanto, no va a cortar al eje. Exacto. Y no corta al eje. Al eje X. ¿Bien? Así que este no va. Así que acabo de marcar acá, no va, no lo corta. Ahí recién me puse a revisar por el tema de que estaba cortando la asíntota. No es que no la pueda cortar. En general, una función racional no se va a dar. Pero si es una por parte, sí puede cortar. Pero por eso ya me pareció raro que esté sobre la asíntota. Y porque me olvidé, ¿sí? de este tema de analizar que sea un valor del dominio en esta parte. ¿Bien? Bueno. Sí, cuando x vale 0, me da menos 1/2. Cuando x vale 0 menos 1/2, acá sí estoy en un punto, o tengo un punto de la gráfica. Bien. ¿Qué otra cosa es que me olvidé y que sí afecta a la imagen? Ese también es otro error mío. Lo siguiente. Siempre que ustedes simplifiquen, la gráfica, como hemos simplificado acá, la gráfica va a tener un agujerito, un punto le va a faltar. Cuando se simplifica, la gráfica, o sea, se simplifica en una expresión que se puede anular, porque esta se anula en menos 2, ¿sí? La gráfica tiene un hueco, o le falta un punto, sería la idea, ¿sí? Falta un punto. Bueno, ¿qué punto es el que le falta? Fíjense que en la expresión simplificada, yo ya, acá en la original, yo no puedo evaluar ni en menos 2, ni en 2. Pero una vez que simplifiqué, ya la puedo evaluar en menos 2. La puedo evaluar en menos 2 y me estaría dando, ¿cuánto? Menos 2, menos 2, menos 1/4. Entonces, ese punto es el huequito en la gráfica. O sea, en menos 2, menos 1/4. A ver si vuelvo a construir esa parte. Bueno, ahí estaba la recta completa. Y en menos 2, menos 1/4, acá está en menos 1/2, menos 1/4 está más pegadito, pero bueno, ahí yo le haría un huequito. ¿Sí? Y bueno, y ahora lo que decíamos, no tenemos más datos de la curva, pero sí tenemos la asíntota. Entonces haríamos alguna tabla de valores y evaluando mayores que 2, menores que 2, que es lo que me marca la asíntota vertical, que hay dos ramas, una para mayores que 2 y otra para menores que 2. Y la función que tenemos es 1 sobre x menos 2. Entonces, mayores que 2 puede ser un 3, 4, 5, menores que 2, y bueno, el 1, el 0 ya lo tengo evaluado, el menos 1, el menos 2 no se puede evaluar, pero sabemos que ahí está el hueco, el menos 3. Entonces, cuando x vale 3, acá me queda un 1, cuando x vale 4 me queda un medio, cuando x vale 5 me queda un tercio. Entonces, cuando x vale 3, estoy en 1, por acá. Cuando x vale 4, en un medio. Cuando x vale 5, en un tercio. Y entonces ahí veo la tendencia. A medida que x crece, la función se va pegando al eje x, que es la asíntota horizontal, igual a 0. Y bueno, seguro si doy 2,1 me va a dar un valor medio grande y va a indicar que esto se pega a la asíntota vertical. ¿Bien? De este otro lado, fíjense que cuando x vale 1, me da menos 1. Menos 1. Cuando x vale menos 1, me da menos un tercio.
cuando x vale menos 3, me da menos 1/5. O sea, cada vez más chico, próximo a 0, negativo. Entonces, en menos 1, menos 1/3, bueno, acá estaba en 1/2, menos 1/3, estaré un poco por acá. Este ya estaba en menos 1/4, y el otro en menos 1/5, todavía más pegado al eje. Entonces, en esta zona, el trazo es así. Ahí tiene un hueco que le falta a la curva, sigue. Bueno, si diéramos valores como el 1, etcétera, veríamos que sí dimos, ¿no? 1 menos 1, bueno, no lo marqué, perdón, por acá. Ahora me corrijo en ese último pedacito. 1 menos 1 por acá. Entonces la curva es algo así. Bien, y acá tiene ese huequito. ¿Queda claro? Siempre que simplifico, bueno, ya no la pongo. Siempre que simplifico va a aparecer una curva que tiene un hueco. Y lo que yo le decía que afectaba la imagen, ¿se acuerdan? Como acá hay un hueco, este número no pertenece a la imagen. Entonces, yo no solo tendría que haber sacado el 0, donde está la imagen, acá, sino también tengo que sacar el menos 1/4. Bien, con las correcciones, se me pasaron varias cosas. ¿Se entendió o no? Después lo que decía no sé qué alumna acerca de los intervalos, eso lo podemos ver. De positividad, fíjense que yo tengo si me pidieran dónde la función es positiva, un FH, no sé qué número iría, intervalo de donde la función es positiva, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que yo tengo la función 1 sobre x menos 2. Entonces yo quiero saber para qué valores de x la función es positiva. En este caso no hay que ir a una tabla, como decía ella, porque se puede razonar el cociente, no hace falta, pero en otros casos sí, me voy a una tabla de signos. ¿Por qué? Porque digo, el numerador es positivo, es un 1, para que dé cociente positivo, ¿cómo tiene que ser el denominador? Denominador, para que dé positivo, siendo el numerador positivo, ¿qué dicen? Positivo. Positivo. De ahí va a salir entonces va a ser positivo, perdón. Y acá, entonces yo voy a decir x es mayor que 2. ¿Ven? Entonces, para x mayor que 2, fíjense que mi zona, x mayor que 2, y tiene gráfico por arriba del eje x, porque lo positivo está por acá arriba, ¿ven? Entonces yo sé que en esa zona va a haber curva, no abajo del eje x, sino arriba. Y de la misma manera, si yo digo dónde la curva esta es negativa, donde y, no y, o y igual, donde y es igual a 1 sobre x menos 2 es menor que 0 o negativa, y bueno, hago el mismo estudio. Digo, si esto es positivo, para que me dé negativo el cociente, entonces x menos 2 tiene que ser un número negativo. Por lo tanto, la función es negativa cuando x es menor que 2. Y fíjense que eso se da, ¿no? Para x menor que 2, la función está por debajo del eje x. ¿Se entiende la idea? Bueno, eso sí me pidieran los intervalos de negatividad y positividad. ¿Queda claro? ¿Hay alguien ahí?
Sí, profe. Bueno. Bueno, no vamos a avanzar más. Yo diría que los vuelvan a hacer a estos dos ejercicios y en realidad hay otros más, ¿no? Yo corté, pero bueno, son varios para hacer el estudio del punto 6, ¿ven? Hicimos el I y el 2I y le quedan 4 más. Esto a pesar de que tiene un asterisco, que es uno lo pone como diciendo que son opcionales, es mejor hacerlo porque esto es como bastante, requiere práctica, digamos, ¿sí? Así que bueno, hagan esos ejercicios que quedan y a ver si es que pueden terminarlo y si quieren terminarlo, yo voy a dejar el chat abierto, si quieren terminar y subir el estudio, se los corrijo ahí. Y dejamos el 9 concluido y tendremos que retomar los puntos anteriores, ¿no? Nosotros no hemos cambiado, del 5 tendremos que retomar. ¿Qué es una función racional? ¿Qué significa que x igual a b sea asíntota vertical? ¿Cómo determino la asíntota vertical? Ya vimos. ¿Qué significa decir que y igual a m es una asíntota horizontal? ¿Cómo se determina? Ya lo vimos. Bueno, sería retomar el 5. Y después de ahí en más, el 5, 6, 7, 8 nos quedaría para la próxima. Traten de terminar entonces el estudio y si se animan a subirlo al grupo de WhatsApp, lo suben para que lo veamos, ¿sí? Dejo de compartir y bueno, voy a detener la grabación también.